Bueno, antes que nada, antes de empezar con el tema nuevo, me di cuenta que la clase pasada como que no quedó muy claro esto de los comandos en stat para hacer esto de los paneles dinámicos. Entonces estuve revisando Cameron y Trivedi en el último libro, no el viejo, sino el nuevo, el de 2022. Tiene una explicación. No cubro todo lo que ellos cubren de los comandos de Stata, creo que es bastante largo, pero cubro los principales. Si en algún momento necesitan todavía más, pueden ir al libro y ahí hay más explicación todavía. He buscado cubrir este, que es uno de los más comunes, el que la gente tiene más en el radar, que es el XTA Bond, que lo hemos visto en la clase pasada, pero Cameron y Trivedi lo cubren mejor, lo cubren bastante mejor todo esto, porque bueno, el libro se llama Microeconometría con Stata, entonces creo que hacen un mejor trabajo. Em, ¿Cuál es la sintaxis? Ellos explican clarito cuál es la sintaxis del comando. Entonces, básicamente, la primera variable que pongamos va a ser la variable dependiente, el resto de la variable independiente, los comandos if, in y otras opciones. Vamos a hablar de las diferentes opciones y cuál es más o menos la sintaxis para que se entienda. ¿Ok? Número uno. El número de lags, que recordemos que en este tipo de modelo la idea es poner lags de la variable dependiente. Ese número P, que es el mismo letra que hemos utilizado en las clases pasadas, o sea, el máximo número de rezago de la variable dependiente que van a entrar al modelo, está definido por esa opción que se llama lags. ¿Okay? Ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero es como para que se entienda. El default, si uno no le pone la opción lags, lo que el default que hace el comando es ponerle p igual a 1. O sea, supone un AR 1, que es el modelo. Esto es lo más sencillo. Hay muchos tipos de regresores, lo vamos a ir viendo uno a uno. El más común de todo es lo que se consideraría estrictamente exógeno. ¿Ok? Básicamente son los regresores que no vamos a instrumentar. Porque recordemos que en este tipo de modelo que estamos haciendo todo el santo tiempo es instrumentar las variables de forma de resolverle de la endogeneidad. Los modelos, obviamente, los regresores estrictamente exógenos no tienen ese problema, no van a ser instrumentados. La única cosa que se va a hacer es que van a ser instrumentos de sí mismos. O sea, es la misma variable y se instrumenta por sí misma, digamos, en un modelo, digamos, de una estimación de variables instrumentales. Eso es lo usual en modelos que uno no está instrumentando esas variables. Las variables exógenas, en este caso, como es dinámico, es estrictamente exógeno, se instrumenta por sí mismo. Pero también el comando no solamente permite esto, porque lo estrictamente exógeno entraría en esta in-depth bars. Pero entre esa in-depth bar también pueden entrar otras variables que se denominaría, no se denominaría, es como le hemos llamado en clases pasadas y en la literatura, predeterminada o también se le dice débilmente exógenas. ¿Okay? Entonces, ese tipo de variables sí la vamos a instrumentar y entran dentro de las variables pre-varlist, dentro de las opciones del comando, ponemos cuáles de las variables que hemos agregado acá son las que vamos a considerar predeterminadas o débilmente exógenas. Esa es la idea del comando. También puede ser que no sea predeterminado ni débilmente exógeno, pero sí consideramos que es contemporáneamente endógeno. ¿Okay? O sea, básicamente que consideramos que en el mismo periodo hay una suerte de endogeneidad, o sea, esa es la otra posibilidad, ¿ok? Entonces, ya en este caso no podemos usar el rezago como instrumento, no podemos instrumentarlo de esa forma, entonces, sino que ahora lo que se usa para que sea válido los instrumentos, se utiliza no el primer rezago, sino el segundo, tercero, cuarto, quinto rezago. ¿Okay? Eso como para que se entienda la flexibilidad que tiene el programa y además extendemos un poquito más la teoría que tuvimos hasta el día de hoy. ¿Okay? Ese tipo de regresores que sean contemporáneamente exógenos, entran bajo una opción que me parece que no es la más clara, pero bueno, está hecho así el comando, ya endógeno. Entonces tenemos unas variables que podemos querer instrumentar que entren dentro de esa parte endógena.
porque consideramos que una de esas es contemporáneamente endógena. ¿Okay? Hay otra que también vamos a mostrar cómo funciona, pero de antemano les disculpa de que no está súper bien presentado, porque esto lo armé hoy, y además está en inglés. Espero que esto tampoco sea un problema. No es súper difícil. Básicamente, este comando le dice a Stata, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos, porque por defecto lo que va a hacer Stata es tratar de usar todos los rezagos posibles. Y es lo que hemos visto en la clase pasada, que hay veces que eso no es tan buena idea, especialmente cuando el T es muy grande. Entonces uno puede restringirlo. Este es el comando que lo restringe. O sea, fija el máximo número de rezagos de la variable dependiente que van a ser usados como instrumento. Al mismo tiempo, y eso me parece que es una aclaración importante, también fija el máximo número de rezagos para las variables predeterminadas y las endógenas. ¿Okay? O sea, restringe todo. ¿Okay? Si uno quiere ser flexible y decir, no, yo quiero restringir el número de rezagos para los rezagos de la variable dependiente, pero no exactamente para los demás regresores que estoy suponiendo predeterminados o endógenos, hay que agregar esta subopción dentro de estas variables. Dentro de estas opciones, a uno le toca agregar esto, la extract, y decirle, bueno, cuánto rezago y cuánto es el máximo número de rezago que yo voy a usar. ¿Okay? Entonces, es un comando bastante flexible, es un poco enredado, quizás la estructura, vamos a ver un par de ejemplos, pues, si no, nos enloqueceríamos viendo todos los ejemplos. Pero vamos a ver un ejemplo que creo que es bastante completo. De hecho, creo que los ejemplos que tenía de antes, no es hasta los elimino, porque me parece que no ayudan tanto y no están tan claros como estos. Estos me parece que están bastante claros. El one step, y esto me parece también una aclaración importante, básicamente el one step es lo mismo que si haríamos mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Ok? Eso sería el one step. El two step viene a ser el método generalizado de los momentos, o sea, donde utiliza todos o sea, hace mejoras, digamos, en la estimación y lo que lo habíamos visto en las clases pasadas, que va a ser más eficiente si tenemos muchos instrumentos. Entonces depende del escenario que tengamos, si tenemos un panel corto, un panel largo, cuál de los dos sea mejor y vamos a ver qué tantas mejoras hay, al menos en el ejemplo que vamos a tener acá. ¿Okay? Y obviamente, siempre en general la gente va a utilizar BCE Robust porque es una estimación heteroscedástica. ¿Okay? Robusto de heteroscedasticidad. Vamos a ver que si utilizamos este comando de SUSY, a veces eso nos va a introducir ciertas limitaciones en los diagnósticos del modelo que podemos hacer. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Oye, por eso, por defecto, el comando no lo corre así. Por defecto, el comando no usa la matriz robusta a heteroscedasticidad. Vamos a ver por qué. Porque hay dos comandos. Hay dos comandos que son estos. El primero es el de no correlación serial, que es un supuesto clave, que hemos hecho lo que no lo resalté demasiado antes, pero es un supuesto fundamental, el de la no correlación serial. Vamos a ver cómo este comando nos da una mano para diagnosticar el tema de que efectivamente se esté cumpliendo este tema de no correlación serial o no. Y la segunda que vamos a ver, que esto lo hemos visto el semestre pasado, esto que repasar, si no se acuerdan, digamos, el tema de las pruebas de sobreidentificación. En este caso se llama prueba de Sargan. ¿Okay? Sargan fue el que la pensó. Lo vamos a tomar como un ejemplo, digamos, simplemente para que quede claro, y así está estructurado los datos que voy a usar. Y creo que ayuda mucho a ejemplificar qué es lo que está pasando. Parece que ayuda bastante. Entonces, vamos a suponer que tenemos 7 años de datos. O sea, 7 años de datos originalmente en la base de datos. Supongamos que queremos estructurar un modelo autorregresivo de orden 2. Entonces, este va a ser el modelo original transformado. O sea, ya hemos tomado las primeras diferencias y queremos agregarle dos rezagos porque creemos que, ya que estamos suponiendo que no hay regresores, para que el ejemplo sea fácil, le estamos poniendo primer rezago y segundo rezago de la variable dependiente. Entonces vamos a tener alfa 1, alfa 2. Dicho eso, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener, y esto me parece que es un muy buen ejemplo, digamos, en el momento 4, porque acá, claro, tenemos 7 datos, 7 años de datos, pero perdemos los 3 primeros datos porque precisamente estamos haciendo toda esta transformación. Entonces esto es lo mismo que porque estamos diferenciando, entonces ahí sabemos que perdemos un dato,
pero además estamos usando el primer rezago de la primera diferencia, entonces ahí perdemos otro dato, y estamos usando el segundo rezago de la primera diferencia. Entonces ahí perdemos otro dato más, entonces perdemos un total de 3 datos. ¿Ok? Entonces por eso pasamos de tener 7 años de datos a tener 5 y utilizamos los 5 últimos años. Entonces ese es un punto importante. Entonces este es un muy buen ejemplo. Entonces, en el momento 4, si estamos parados en t igual a 4, entonces vamos a tener tan solo 2 instrumentos disponibles, que van a ser el primer año y el segundo año. ¿Ok? Porque esos son los años que están no correlacionados con UI4. Esa es la idea, esa es la intuición. En t igual a 5 tengo 3 instrumentos, que es el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Porque esos 3 están no correlacionados con UI5. Y así podemos irnos moviendo para adelante. Entonces vamos a tener 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En los 5 años, en los 4 años, perdón, que nos quedan en la base de datos. No 5 años, sino 4 años. Entonces vamos a tener 2 más 3 más 4 más 5. Eso nos da 14. ¿Ok? Entonces, es el total de instrumentos que tenemos a nuestra disposición. 14 instrumentos. Y lo que va a hacer Stata por defecto es utilizar los 14. Si además al modelo, porque este modelo no tiene intercepto, si le agregamos un intercepto, que va a ser lo que por defecto va a ser Stata, le podemos decir a Stata que no incluye un intercepto. Si incluimos un intercepto, el intercepto se utiliza como un instrumento para sí mismo. ¿Okay? Como toda variable que es estrictamente exógena, típicamente obviamente un intercepto es estrictamente exógeno. Entonces nos queda un total de 15 instrumentos. O sea, este instrumento más el quinto, que no nos importa demasiado, pero es como para que la contabilidad nos dé, si no la contabilidad no va. ¿Ok? Entonces, por defecto utilizaríamos todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Sin en cambio, por eso me parece un buen ejemplo este, si nos restringimos al que no utilice el primer rezago, o sea, de todo esto que teníamos antes, que diga, le estamos diciendo, no, mire, no vaya para atrás, utilice solamente uno y utilice el primero que usted encuentre. El primero yendo de donde estamos parados, uno para atrás. Entonces, el primer rezago que aparece acá es este, en realidad, no el primero. Entonces, usa I2, I3, y acá usa I5. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo mismo que vamos a ver acá. Entonces, nos queda 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos un instrumento acá, un instrumento acá y un instrumento acá. Eso, entonces, si sumamos un instrumento para cada año, nos da 4. 4. Entonces, tenemos 4 instrumentos disponibles en este escenario. Si nosotros estamos haciendo eso a la fuerza, ¿no? Entonces, si además le agregamos un instrumento, le vamos a quedar 5 instrumentos. Eso de nuevo para que la contabilidad dé, si no, no da. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo. Esto simplemente he agregado acá la descripción que da Cameron y Trivedi de qué tratan estos datos que tenemos a mano. PSID, Population Survey, básicamente se llama esto, y es sacado de una serie de papers, ¿ok? Y básicamente estos son un panel de individuos que los siguieron desde el 76 hasta el 82. ¿Ok? Panel, esto ya me fija PSID, esto es solo Panel Survey algo, vamos, o sea, esto ha sido gente que la han seguido durante bastantes años. Entonces, en muchos papers de Estados Unidos han utilizado esta base de datos porque es de las pocas que sigue realmente a los individuos durante bastante tiempo. Eso es muy difícil de conseguir. Por eso precisamente hay tantos papers haciendo esto. Veamos rápidamente cómo se ve. Voy a correr todo. Para que se vea qué está pasando. Voy a poner acá el do file. Pues lo voy a usar varias veces en este ejemplo. Pongo acá. Entonces aquí corro. Entonces corro esto. ¿Y qué va a pasar? A ver. Primero que nada. Vemos que tenemos, y esto no es casualidad, el ejemplo que yo estaba mencionando tiene 7 años de datos. Esto es obviamente el escenario ideal, obvio, o sea, donde tenemos un panel hiperbalanceado
tenemos 7 años de información y tenemos algo perfectamente balanceado. Tenemos información perfecta para todos los individuos, para todos los años. Esto es raro. Pero bueno, los efectos del ejemplo funcionan bien. ¿Okay? Ahora, tenemos 7 años de datos. Entonces tenemos un total de 4.165 observaciones. Entonces esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque si hacemos XTA bond, logaritmo de Weiss, o sea, básicamente estamos queriendo hacer un modelo dinámico del salario de la persona. O sea, estamos tratando de captar, entonces, probablemente, el efecto de otras variables sobre el salario de la persona, controlando por el salario que la persona ya tenía en los periodos anteriores. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, por eso le estamos poniendo, en este caso, LAX2. LAX2. Entonces, le agregamos 2 rezagos. Lo primero que observamos antes de ver la salida es que el número de observaciones se redujo bastante. Ahora ya no está utilizando 4.165 observaciones, sino 2.380. Pregunta rápida, ¿qué es lo que está pasando? Los rezagos, exactamente. Por eso se está perdiendo información. ¿Okay? Eso es lo más importante. Y acá los rezagos son 2. Y el modelo está en primeras diferencias. ¿Okay? Entonces hay que acordarse de todas esas cosas. Entonces vamos a perder 3 años de datos. Entonces en vez de tener 4, en vez de tener 7, tenemos 4. 4 por 595 nos da 2.380. ¿Ok? Entonces la matemática cierra. Pero hay que entender qué está pasando. ¿Ok? Hay que tener cuidado qué está pasando. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Acá clarito nos dice qué tipo de estimación está haciendo. Un Arellano-Bond. ¿Ok? Un Arellano-Bond. Y nosotros nos toca entender qué es Arellano-Bond. Este es el mismo ejemplo que estaba mostrando en las diapositivas. Entonces está clarito que el número de instrumentos total va a ser 15, por la razón que acabamos de hablar. Entonces estamos perdiendo 3 años de datos, tenemos tanto instrumentos posibles para el cuarto año, quinto año, sexto año, séptimo año. Entonces son 4 y en cada uno tenemos un número diferente. Entonces tenemos un total de 15. ¿Ok? Nos está mostrando que en este modelo muy simple, que es lo que uno esperaría, ¿no? Hay mucha autocorrelación con el primer periodo e incluso con el segundo periodo, o sea, con el segundo rezago. ¿Okay? Y es bastante fuerte. Y es positivo, que es más o menos lo que uno esperaría. Uno no esperaría que fuera negativo, positivo y demás. Y acá nos está diciendo cuáles son los instrumentos utilizados para la ecuación en diferencia. Me está diciendo clarito ahí que utilizó desde el segundo, porque ya acordemos que lo que acabo ya de mostrar en la diapositiva, hasta el último que yo encuentre. Por eso el punto. Del logaritmo del salario. ¿Okay? Y para la ecuación en nivel, acá me está diciendo yo he utilizado como el propio instrumento la constante, que es lo que ya habíamos dicho. Entonces ha utilizado de acá está sacando esos 14 instrumentos que acabo de mencionar, más el 15avo, que es el que corresponde a la constante. Entonces, a eso como para que se entienda qué está pasando, me parece que el ejemplo es muy bueno. De nuevo, en Cameron y Trivedi está bastante bien explicado. Muy bien, dicho eso, esto lo que está haciendo es el one step. Por defecto, entonces ahí no le puse ningún comando, está haciendo el one step. Sí está haciéndolo robusto por heterocedasticidad, y de hecho me lo está poniendo acá, robust. ¿Okay? A continuación también puedo hacer exactamente lo mismo con el two-step. Puedo poner two-step y va a correr. Nos fijamos rápidamente, por ejemplo, que esto es 0.333941 y esto es 33042. Hay algún grado de mejora de eficiencia, pero no es wow. De hecho, este aumentó un poquito. Entonces, ganancia en eficiencia. No es que haya wow. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí uno quedaría en la duda sobre si vale la pena o no vale la pena. ¿Okay? Yo creo que el tema es que no hay ganancia en eficiencia en este escenario porque el T no es gigante. O sea, son un máximo de 7 años y perdemos 3. Entonces, en realidad tenemos 4 años. Entonces, el two-step no nos va a agregar mayor eficiencia.
Y lo que decíamos antes, supongamos que yo quiera limitar esto. Supongamos que a mí, por la razón de que sea, me parece que 15 instrumentos es mucho, porque eso sí nos cambió. Supongo que por las razones que sea me parece que 15 es demasiado. Quiero utilizar menos instrumentos porque me parece que en una de esas el modelo se pueda desempeñar mejor con menos instrumentos que con más instrumentos. Puede ser. Entonces yo le puedo poner acá max LDEP. Max Lag Dependent. Eso es lo que significa. Entonces le puedo poner 1 y me va a dar 5 por las razones que ya dijimos. Porque básicamente por cada año que me queda un rezago, entonces 4 más 1 que es la de la constante. En este escenario, digamos, en realidad se desempeña bastante peor. Digamos, nos fijemos que los T bajan drásticamente. No, bueno, en realidad lo debería comparar con el One Step, que es este. Los Z bajan un montón, digamos, o los errores estándar, como lo quiera ver, para que no es Robust. Eh, este sí es Robust. Este sí es Robust. No hay una realmente mejora en eficiencia, entonces lo que uno haría es tratar de ir agregándole más, quizás, tratando de ver si hay mejora. Evidentemente, con 2 funciona mejor, se sube a 9. Entonces, 9, ¿por qué? Porque está usando 4, 4, 8 y 1 más. Entonces, por eso da el 9. ¿Ok? Obviamente, no va a ser, esa matemática no es lineal, porque en algún momento voy a tener menos rezagos en cada año. Pero es como para que se entienda que está aumentando. También puedo irme más lejos, me puedo ir a 3. A 3. ¿Ok? Y ahí me da 12. ¿Ok? Y acá sí, bueno, hay algunos casos donde sube, en otros casos donde baja. Bueno, y todo el tiempo están cambiando los coeficientes, en realidad, ¿no? Están cambiando los coeficientes. Entonces, en realidad debería haber los errores estándar. Y acá sí subió un poquito, creo. Sí, subió bajó, no, pues bajó para uno y subió para el otro. Entonces, las mejoras en eficiencia son relativas. Bueno, uno trataría de elegir en términos de significancia estadística. Si vemos significancia estadística, yo creo que ya 2 o 3 está bastante bien. Pero bueno, o sea, eso es como para mostrarle la flexibilidad en realidad del comando. No estamos tratando de, en este ejemplo, elegir el mejor modelo, como para mostrarle todas las opciones que tiene. Bien, entonces ese es un ejemplo con XT-Bond. Obviamente que nosotros típicamente le vamos a estar metiendo más regresores. Veamos rápidamente cómo vamos a agregar esos regresores, porque este punto también es importante. Entonces, lo que hemos visto hasta acá, me parece que es importantísimo, es manejando el modelo solamente autorregresivo, sin controles, sin controles. Primero en principal, y este es un punto que yo me había pasado por alto, pero me parece que es importante, me parece que es un poco obvio, no es tan obvio, nada más, yo creo que toca volverlo a mencionar acá. Recordemos que al principio de esto estábamos pensando en efectos fijos, primeras diferencias, y de hecho todo esto está manejado en primeras diferencias. Hay que acordarse que si estamos haciendo primera diferencia o efecto fijo, todo lo que sea constante a través del tiempo se va. Entonces, en todo este análisis Arellano-Bond, Blandel-Bond, todo este análisis que estamos haciendo, no podemos introducir variables que sean constantes en el tiempo. Esa es la gran limitante que tiene este método. Sí o sí nos toca meterle variables que muten en el tiempo, por la naturaleza del método. ¿Okay? Lo que pasa es que me lo salté, pero me parece que es importante volverlo a resaltar acá. Entonces, por ejemplo, acá, entonces vamos a quedarnos solamente con variables que muten a través del tiempo. Ya vamos a ver qué se tratan esas variables, o sea, OCC, SOUT, SMSA, INT, vamos a tratarlas como estrictamente exógenas. Vamos a tomar WKS, que creo que es Worked Hours, como contemporánea y predeterminada, lo vamos a tomar así. Y vamos a tomarla a estas otras variables como endógenas, MS creo que es en unión civil, es si está casado o no está casado, y union es si pertenece a un sindicato. ¿Ok? Lo que vamos a, entonces, por ejemplo, una anotación, porque en realidad voy apuntándole más a que se entienda de qué va el comando antes que si el modelo tiene sentido o no tiene sentido y demás. Entonces, si le ponemos pre y le decimos work WKS, lag 1.2 como subopción acá adentro. Entonces, lo que le estoy diciendo es, mire,
agregue a WKS, ¿ok? Sola y con el primer rezago. Eso es lo que le estoy escribiendo acá. Lag 1, que es lo que está acá, como regresor. Y solamente utilice hasta el segundo rezago como instrumento. Eso es lo que le estoy diciendo en el coma 2. Entonces eso es importante, porque si no, no se entiende qué es lo que significa ese lag 1,2. ¿Ok? También, por otro lado, le puedo decir separado, esto va separado, otro comando que se llame endógeno, que es ms, lag de 0,2. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con 0,2? Por eso el ejemplo es muy bueno. Si acá hay 1, eso significa que voy a introducir el rezago de MKS como regresor. Si yo le pongo 0, yo le estoy diciendo no me agregue ningún rezago como regresor. ¿Ok? Simplemente agrégueme ese en el momento T y use hasta el segundo rezago como instrumento. O sea, lo estoy instrumentando de todas formas los regresores también. Entonces, esto es algo bien completo. Esto lo que está haciendo es instrumentar no solamente los rezagos de la dependiente, sino que además instrumenta los regresores. Pero instrumenta los regresores según yo, cómo se lo esté indicando que los instrumenta. No los instrumenta como se le ocurre al programa, digamos. Lo instrumenta según yo le estoy diciendo. Porque si yo agrego todo, como por ejemplo estas primeras variables así nomás, esas variables nunca van a ser instrumentadas por ningún rezago. Son instrumentadas como sigo mismo y listo, digamos. Pero estas sí van a ser instrumentadas por rezagos. ¿Okay? Y vamos a ver esto, que también lo voy a usar ahí. Vamos a ver cuál es el gran cambio. Esto no hace gran cosa, o sea, eso es importante. Lo más importante son estas otras tres. ¿Okay? Todas las otras cosas. Esto no es tan crítico. Este último punto, por eso está lo último. Voy a correr esto. ¿Ok? Entonces, para que se entienda el comando. Esto es lo más importante. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, esta es la dependiente, mira. Esta es la dependiente, esta es la que a mí me interesa, que es el logaritmo del salario. Y estas que están acá son las que yo voy a tratar como estrictamente exógenas, lo que acabo de decir. Entonces, esas no van a ser instrumentadas por rezagos. O sea, entran ahí estrictamente exógenas. Cuando le digo lax2, ese lax2 se refiere a la cantidad de rezago que yo quiero de la dependiente. No de, los demás regresores, solo de la dependiente que yo quiero que entre al modelo. Acá yo sí le estoy diciendo, mire, lo máximo que yo creo que me utilice para la variable, para instrumentar los rezagos de la variable dependiente es hasta el máximo el tercer rezago. ¿Ok? Hasta el máximo el tercer rezago. Adicional, y por eso están esas barritas acá, le estoy agregando otra opción acá. O sea, esto es todo un chorizo, pero para que no me quede un chorizo así largo, lo estoy partiendo. Lo estoy poniendo con los enter. Entonces, primero, le estoy diciendo acá lo que acabo de decir. Que me agregue esto como predeterminada o débilmente exógeno, secuencialmente exógena, que también le dicen, pero me agregue un rezago de esta, o sea, en T y en T-1, y utilice hasta el máximo segundo rezago. Si yo no le pongo esto, va a seguir esta regla. ¿Ok? Va a utilizar hasta el tercero. Acá yo le estoy diciendo que utilice hasta el segundo. Entonces, ahí esto muestra mucho la flexibilidad del comando. Es bastante flexible. Endógeno es que esa variable en el momento T es endógeno. Entonces yo le estoy diciendo, mire, agregue esta ms sin ningún rezago, por eso el 0, o sea, está en T, ms en el momento T, e instrumentela por máximo el segundo rezago. ¿Ok? Eso es lo que le estoy diciendo. Y haga lo mismo con la variable union, porque tiene las mismas opciones. Adicional, yo quiero que usted me haga un two-step, me haga robusta heterocedasticidad, y esto es para una prueba de correlación serial que voy a mostrarle enseguida. Pero esto como para que se vea entero qué es lo que está por pasar, si no, no se entiende. Entonces esto lo voy a copiar. Entonces lo corro a esto, voy a poner acá. Entonces ha pasado exactamente lo que queríamos. Entonces me ha agregado dos rezagos de la dependiente. Me ha agregado WKS en el momento T, por eso acá no aparece nada. Esto es en el momento T, sin rezago, sin rezago. Esto sí es en el primer rezago, ¿ok? Las demás, yo sí le dije, mire, esta agréguemela en T, esta agréguemela en T. Y después va agregando acá
OCC, South, SM, estas están estrictamente exógenas, estas no están instrumentadas. Estas dos sí están instrumentadas, esta también está instrumentada. ¿Ok? Y eso es lo que me va a mostrar acá adentro. Acá me va a decir clarito, instrumento para las ecuaciones en diferencias, que es esto. Todos los rezagos. ¿Ok? Generalized Method of the Moments, por eso GMM. ¿Ok? Pero a esta, no, esta me la agregó de forma estándar, porque esas estoy suponiendo que son estrictamente exógenas. Entonces esas las instrumenta por sí misma, no le instrumenta por ningún rezago. ¿Ok? Y por último, el instrumento para la constante. Todo eso nos da un poquito más de instrumentos. ¿Ok? Un poquito más de instrumentos porque estoy haciendo todo este entrevero de las diferentes variables que yo estoy considerando exógenas. Entonces estoy instrumentando no solo la variable, los rezagos de la variable dependiente, sino que adicional estoy instrumentando la variable que yo considero endógenas, ya sea endógena contemporáneamente o predeterminadas. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante sobre el nivel de flexibilidad que tiene el comando. Ahora bien, algo que voy a volver a este punto que honestamente no lo había resaltado lo suficiente. Acá lo voy a volver a reforzar y lo voy a conectar con el comando. Espera que sí es importante. Crucial en todo este análisis, crucial en todo el análisis Arellano-Bolón, Blandel-Bon y todo esto de los paneles dinámicos, es que UIT es serialmente no correlacionado. Lo bueno de este supuesto es que lo puedo probar. Vamos a ver cómo funciona y cómo se ve en la práctica. Eso es lo que me parece importante. Número 1, a la hora de que leamos el comando, porque si no, no se va a entender qué va a pasar, porque va a sonar una alarma. De hecho, a mí mismo me saltó una alarma cuando yo vi la salida del comando y yo creía que estaba algo mal y yo después vi la teoría. Por eso es importante leer la teoría. La teoría es súper importante. Sí, UIT está serialmente no correlacionado, no serialmente correlacionado. Resulta que se puede probar, y no es muy difícil, que la primera diferencia de UIT sí está correlacionado con el rezago de la primera diferencia rezagada. Y no es difícil. ¿Eso se relaciona con la primera pregunta de este taller? Creo que sí, creo que sí. La correlación de la nueva diferencia de yacimiento. Exacto. Entonces nos fijemos rápidamente de dónde sale esto. Y no es difícil, no es una prueba difícil, lo que pasa es que la gente tiene que prestar atención. Si hacemos simplemente esto, covarianza, pura covarianza, la definición de covarianza. Entonces, y la definición de primeras diferencias. Entonces, por puro aplicar la definición de primera diferencia, sabemos que esta cosa es igual a esta cosa. Y después, esta cosa es simplemente esto con el t-2. O sea, no es difícil. No es difícil. Y lo que hacemos ahí, el siguiente paso, es aplicar propiedades de covarianza. Tampoco es difícil. Hacemos distributiva, y tenemos todas las covarianzas posibles, todas las combinatorias. Dicho eso, esto es no correlacionado. Entonces, este primer término, ¿qué valor tiene? Igual a 0. 0. El segundo término, igual a 0. 0. El tercer término, ese no es 0. Exactamente, porque es contemporáneo. Y el último, sí, sí es 0. Entonces, esta parte no es 0. Ya. ¿Ok? Y este resultado, que parece una tontera, es fundamental. ¿Por qué? Porque este comando SAT-ABOND se fija si la primera diferencia estimada del modelo que acabamos de correr, ¿okay? O sea, está basado en los residuos sombrerito, se fija si está correlacionado con sus propios rezagos. ¿Ok? O sea, con T-1, con T-2, con T-3. Pero este resultado, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es, incluso si está no correlacionado, con el primer rezago, sí va a estar correlacionado. Lo que tiene que ocurrir es que con los demás rezagos sí tiene que dar 0. Pero con el primero sí, por definición. Está demostrado ahí. No es difícil.
No es difícil darse cuenta. Lo que pasa es que hay que prestar atención. Veamos rápidamente qué ocurre entonces. Entonces voy a correr esto, ¿ok? Y lo voy a... Puedo mostrar el resto, pero tampoco es crítico. Entonces, este último comando lo voy a correr y lo voy a describir que se ve acá. Y esto clarito me está diciendo que está haciendo Arellano Bond test for zero autocorrelation in fierce difference errors. ¿Okay? La hipótesis nula es de no autocorrelación. Si uno no sabe la teoría, si uno no está prestando atención, uno creería acá que ya con esto uno dice, ah, no, hay clarísima evidencia de autocorrelación. Y en realidad no. O sea, siempre va a haber autocorrelación con el primer rezago. Siempre. ¿Okay? Incluso cuando no haya autocorrelación en nivel. Pero en primera diferencia la va a haber. ¿Okay? Pero si no ocurre, en los demás rezagos no. Entonces, este es un punto crítico. Este es un punto crítico para entender. Entonces, esto en realidad nos está diciendo que el modelo es bien comportado. Es bien comportado. Y un punto clave. Si yo le saco este comando que está acá, artest, eso es lo que puede que no le cambia mucho. Puedo volver a correr exactamente el mismo modelo. El modelo es idéntico al anterior. ¿Okay? No, es que esto lo tengo que poner por separado. Volvamos a correr. Entonces, eso es lo que hace el ARR3. Me está haciendo que este comando me agregue el tercer rezago. Y eso no está mal, digamos. O sea, en realidad uno sí debería agregar algunos y estar seguro que en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto no dé nunca nada. ¿Okay? Pero en general uno podría quedarse tranquilo con eso. Depende. Eso ya a gusto. Sí, pero podría ser que dé en el tercero. A priori no tiene la bola de cristal. Entonces podría ser que alguien diga, no sé, 5, cualquier cosa. Supongamos, algo que ya 5 es una exageración, pero no importa, o sea, los efectos del ejemplo. Eh, del número de, claro, obvio, porque tiene solamente 4 periodos. Entonces yo creo que hasta 4. 4 es lo máximo que se puede ir. Ahí está. Bueno, no, hasta tercero, porque cuarto no va a poder. Bueno, no importa, digamos, si el coso este si fuera un panel mucho más largo, lo que pasa es que, claro, estamos limitados porque tenemos solamente 4 años. Seguramente podríamos hacer 5, 6, 7, 10, 20. Entonces, o alguien que sea muy estricto querría que no dé para ninguno. O sea, de 2, en 3, en 4, en 5, en 10, o sea, no debería dar nunca. Entonces, esto es buena evidencia de que no hay correlación serial. Entonces, está bien. O sea, eso es una posibilidad. ¿Ok? Listo. Entonces, dicho eso, eh, hay otra cosa que es lo que habíamos, y de nuevo toca volver a repasar lo del semestre pasado, las restricciones sobre identificación. ¿Qué habíamos dicho que era la sobreidentificación en el contexto de datos en el contexto de variables instrumentales? ¿Qué era sobreidentificar un modelo? Si no estoy mal, era meter demasiados instrumentos y muchos de ellos deben. Exactamente. Es cuando ya tenemos mucho más instrumentos que variables endógenas. En este caso va a pasar mucho. Porque, por ejemplo, tenemos 40 instrumentos en este último modelo que hemos estimado y simplemente estamos estimando 11 parámetros. Entonces hay 29 instrumentos adicionales. ¿Ok? Recordemos que es el número de parámetros que estamos estimando. Si estamos queriendo estimar un parámetro y tenemos un instrumento, se llama justamente identificado o just identified. Cuando tenemos más, tenemos sobreidentificaciones. Entonces, lo que hacen estas pruebas es tratar de ver sobre si esos instrumentos adicionales son, por decirlo simple, útiles. ¿Ok? Que no tengamos este problema que mencionamos. Que no sean débiles, que en una vez estén empeorando en realidad el desempeño del modelo. Entonces, eso es lo que hace esta prueba. ¿Ok? Esta prueba se llama ESTAT-Sargan. Hace una prueba de sobreidentificación. ¿Ok? Ese es el sencillo.
Hay una sola advertencia que hay que hacer, que es importante, es que no va a correr este modelo si yo le pongo BCE Robust. ¿Ok? Ese es un punto importante, me parece a mí. Lo hacen cambio de B. Porque el problema es que esto supone que son IID. La prueba supone eso. La prueba no es válida con los errores robustos. Sí, exacto, dirá, o sea, como para que si ya de entrada supongo que no hay autocorrelación serial a partir del periodo 2. No, acuérdate que el robust corrige por heteroceasticidad. Entonces ahí no está el lío. Y está suponiendo que es IID. Pero cuando hace panel no corrige ambas. No, en este caso no. No tenés la seguridad. Te toca probar. No, no, no. Y listo. Entonces, vamos a ver esto entonces. Vamos a ver cómo corre. Y lo vamos a correr, por eso lo pongo a esa advertencia acá, lo vamos a correr sin BCE Robust. Sin BCE Robust para que pueda hacer la prueba de SARP. Entonces, eso es importante. Entonces, corre el modelo de nuevo no es con los errores robustos de teoría elasticidad, sino los comunes. Nos dice lo mismo y demás, ¿ok? Me parece interesante que acá dice que están sesgados, digamos. Me dice Robust Standard Errors are recommended. Bueno, es una buena advertencia. Pues bueno, acá queríamos hacer la prueba de sobreidentificación. Acá nos está rechazando, no nos está rechazando porque el p-value es bastante alto, de que las restricciones de sobreidentificación son válidas. ¿Okay? Sobre si los instrumentos sirven o no sirven. Entonces, no estoy pudiendo rechazar con suficiente fuerza la prueba de sobreidentificación, entonces yo debería quedarme con esos instrumentos, para que es medio marginalmente significativo, entonces ahí de todas formas yo un poco me preocuparía. En una es si tengo demasiados instrumentos ahí. Quizás. Pero no estoy seguro. Al menos la prueba de Sargan sí me estaría indicando. Y además me preocupa también a mí que me está sacando esta advertencia. Entonces no sé. A veces es un, que se le llamaría un judgment call. Todavía quedaría probar con más modelos, con otras especificaciones y demás. O sea, pero la hipótesis no es la que el modelo está sobreidentificado. Que las restricciones de sobreidentificación son válidas. Y eso es lo que vos sí querés. Entonces no estás pudiendo. De que está bien, de que sirve. Básicamente, que los instrumentos adicionales sirven. Eso en pocas palabras. La idea es no rechazarlo. Exacto. Si lo rechazas, ahí sí te toca pensar por qué lado empezás a tirar. Claro, porque acá lo que estamos haciendo, recordemos, es explotar mucho el tema dinámico. Aunque estamos explotando mucho el tema de que tenemos rezagos, y entonces no es tan, como habíamos visto el semestre pasado, tan difícil encontrar instrumentos. Hay instrumentos. De hecho, hay muchos instrumentos posibles, porque son los mismos rezagos. Entonces, acá hay un escenario donde decimos, bueno, podríamos eliminar instrumentos para quedarnos con los que realmente sean indispensables. Entonces, por eso estas pruebas. Ahí lo que preocuparía un poco sería la parte de garantizar la validez de los instrumentos en cuanto a relevancia y Pero eso es lo que ya hemos probado en las clases pasadas, de que siempre haciendo el supuesto fundamental de no correlación serial, o sea, las demás se debería cumplir. Acá es el tema de que ya estás agregando muchos más. Entonces, lo que vos habías dicho, que es cierto, digamos, pues no ya estás usando mucho más de lo que deberías. O sea, porque puedes estar utilizando quizás instrumentos adicionales que en realidad en algún punto sean débiles. Y digamos, si eso más o menos tiene sentido, si te lo pones a pensar, recordad que vos estás buscando que sea excluido y irrelevante. Y puede ser que alguno de esos instrumentos, que por ejemplo en el primer rezago uno casi siempre está seguro que la cosa es relevante, pero ya en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en algún momento alguno puede ser débil y me puede estar generando inconsistencia.
¿ok? Entonces puede que una vez a uno podando un poquito logre mejorar el desempeño. Entonces eso es importante. Eso es importante. Aquí en este caso, respecto de que cuando se le meten variables explicativas, controles al modelo, ya uno en ese momento está en el escenario bar dinámico. Está en un panel dinámico. No, panel, no, está bien. No, o sea, a ver, ese es un buen punto, porque no hemos tocado panel bar. Exacto, esto no lo hemos tocado. Acordate que, bueno, y es un buen punto para mencionarlo acá. Lo voy a poner justo, por eso siempre dejo esto abierto por las dudas. Este tipo de modelos, o sea, Arellano-Bond, Blandel-Bond, y bueno, y otros más, digamos, tiene otros nombres. Pero básicamente panel dinámico. Esto es un punto importante. Panel dinámico, ya has tomado una decisión de cuál es tu dependiente y has dicho, esta va a ser mi dependiente, y ya has tomado una decisión sobre cuáles son tus independientes. Etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de la endogeneidad, ya tomaste una posición. ¿Okay? Y lo que estás haciendo, digamos, en panel dinámico es, lo que estás haciendo es decir, ok, dado eso, yo lo que yo quiero modelar es esto de esta forma. Bueno, más U, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hay una heterogeneidad no observada, que le querés lidiar con eso y demás. Esto es panel dinámico. Lo que vos estás, ya VAR sería algo diferente. VAR ya sería plantear en panel, y eso no lo hemos cubierto, ni lo vamos a cubrir porque es enredado, es que ya estás queriendo modelar esto. T-1, y esto es con I, siempre la I. Y acá tenés beta 1, X1T, no, y de hecho esto se va a complicar un montón, pero bueno, estoy tratando de ser expeditivo. Ya un panel bar sería AI acá y sería EU, quizá U y T. Y acá me tocaría agregar X1T, ¿ok? Y seguramente modelaría esto, esto podría ser alfa 1. Uy, ¿esto por qué me está molestando? Listo. Entonces, acá por ejemplo sería que yo alfa 2. Esto no va a ser X, Y. Esto va a ser X 1 T menos 1. Y acá le pondrías, que yo, beta, esto puede ser 1, 1, 1, 1 y 2, 1. Acá puede ser beta 1, 2. Y acá pondrías Y. Y1, bueno, 1 y T. Y acá también tiene que estar I. Y acá también tiene que estar I. Y acá sería un B. ¿Ok? BI. Y tendrías acá por acá un CI, porque ya acá estarías queriendo modelar para X2T. O sea, porque en un bar estás permitiendo que todas las variables dependan de todas las variables. No estás tomando una posición respecto de cuál es la endógena, cuál es la exógena. Esto es más enredado. Y ahí sería probablemente hacer esta prueba la de Johansen, ¿no? Exactamente, pero adaptado para panel. Ahí, con Johansen para cointegración. Es para Johansen para cointegración. ¿Okay? En el futuro puede que lo agregue. Puede que lo agregue. Sí, podría ser. Pues yo sé que una cosa habla de panel dinámico, otra diferente es hablar de un panel bar.
¿ok? Para que tengan que buscar material en donde esté bien explicado, digamos, y qué métodos se usan y buenos ejemplos y demás. Pero sí, pero seguramente en un panel corto el panel dinámico sea suficiente, pero quizá en un panel largo podría ser que un panel bar podría ser mejor idea. O sea, depende. No lo vamos a cubrir en esta clase. solo, solo los efectos de que quede claro que panel bar no. Paneles dinámicos sí, y hasta donde lo hemos visto hasta acá. Porque hay más. O sea, como toda literatura, siempre hay mucho más. O sea, eh, siempre hay más material en econometría, bueno, en economía en general. Hay otro comando que lo llegamos a usar. Lo que pasa es que esta explicación me parece que está mucho mejor, mucho más claro, pero mucho más claro, de cómo funcionan estos comandos. Hay otro comando que también sirve. Este comando sirve más para estimar Arellano-Bover o Blandel-Bond. Es que tiene esos dos nombres. Se llama Blandel-Bond o Arellano-Bover. Son más o menos el mismo año. Y creo que no sé qué pasó. Bueno, por los dos se plantearon más o menos el mismo estimador, para que surgieron al mismo tiempo. Es muy parecido la sintaxis al comando XTA-Bond. Muy parecido. Muy, muy, muy parecido. También se le dicen a este tipo de, pura agua está bien, pero eso ya esto es un mal necesario de la literatura. Así como la gente le dice Arellano-Bover o Blandel-Bond, por ejemplo, Wooldridge es más de la línea, dejemos usar nombres propios y le llamemos, por ejemplo, System Dynamic Panel Data Estimation. ¿Para qué más? Claro. Por eso, porque también se conoce de esta forma, por eso se llama SIS acá al final. SIS. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá XTDPA-SIS estamos haciendo lo mismo que antes, la misma sintaxis. Estamos agregando la variable dependiente, la variable es exógena, el número de rezagos que yo quiero que agregue de la variable dependiente, el máximo número de rezagos de la variable dependiente, las variables predeterminadas, la variable que considero endógena, la variable que considero endógena. Quiero que haga un two-step y B sea robust. ¿Ok? Lo que va a ocurrir, es muy importante este último punto, por eso lo he agregado acá, es que ahora se va a aumentar el número de instrumentos, ¿ok? De 40 a 60. Se va a aumentar. ¿Y por qué se va a aumentar? Porque básicamente lo que estamos haciendo, y eso viene de la estimación de Blandel-Bond, es que ahora vamos a tener en las primeras diferencias, ¿ok? Todos los periodos que tengamos. O sea, porque acordémonos que lo que atrae, ¿cómo se llama? Blandel-Bond es agregar más instrumentos todavía para los 5 primeros periodos. Entonces tengo 5 periodos y tengo 5 instrumentos posibles para estas variables, ¿ok? Entonces tengo 20 instrumentos más posibles. ¿Ok? Entonces 4 por 5, 20. ¿Ok? Tiene que ver con eso. Y obviamente también en este comando puedo usar abond y el desargar, con las mismas interpretaciones. La idea entonces es que esto, yo lo corro, se va a ver muy parecido, pero hay que tener claro, uno es el que tiene que tener claro, de que no es la misma estimación que Arellano-Bond. Acá me dice clarito, System Dynamic Panel Data Estimation. No dice plan del Bond ni nada, o sea, y es la misma sintaxis, pero ahora está usando más instrumentos todavía. Porque ahora recordemos que acá, Bond y todo esto lo que hacen es tomarlo de Arellano Bond, pero además meten más restricciones por el lado de los niveles. Para instrumentar todavía más. No, para tratar de aumentar más todavía la eficiencia de las estimaciones. Creo que no hay grandes cambios, eso sí. Esto es Arellano Bond y esto creo que cambia un poquito algunas estimaciones puntuales y demás. Pero lo importante es para saber para qué sirve todo esto. Entonces, nos fijemos acá, instrumentos para las ecuaciones en nivel. Y esto, recordemos que esto es al revés
de cómo funciona en Arellano-Bon. En Arellano-Bon estamos usando los rezagos para la primera diferencia. En Blandelbon es la primera diferencia como instrumento de los niveles. Por eso aparecen acá las diferencias. ¿Okay? Y por eso son 20 instrumentos más. Tenemos 4 años de datos y tenemos 5 variables que estamos considerando endógenas. Entonces, 5 por 4, 20. Por eso son 20 instrumentos adicionales. Entonces, eso es lo importante. Esta es la forma en la que esto está corriendo. Podemos hacer las mismas pruebas y todas las mismas cosas que yo. Podemos hacer algo rápido. No está la... Es AT a bond. Es AT a bond. Y corre. ¿Okay? Con la diferencia, y esto, por ejemplo, algo inesperado, no lo veo agregado. Por ejemplo, acá en el segundo rezago sí me está dando... se me está dando un grado de autocorrelación, entonces se está violando uno de los supuestos fundamentales. Entonces quizás en este escenario habría que replantear el modelo. Puede ser, puede ser. Entonces puede dar para un lado o para el otro. No siempre las cosas van a funcionar bien. Hay otro comando, que este sí lo habíamos visto en la clase pasada, y yo me confundí un montón, y no me sorprende que yo mismo me haya confundido. No es casualidad. ¿Por qué esto es muy raro? Porque básicamente, si hay evidencia de errores correlacionados, lo que podemos hacer, una forma de replantear el modelo, como acabo de decir, es, por ejemplo, seguir agregando rezago de la variable dependiente para ver si ya se elimina la autocorrelación serial. Esa es una posibilidad. Y uno típicamente haría eso. Pero, otra posibilidad es utilizar este comando. ¿Por qué este comando, que es diferente al otro? Porque básicamente lo que hace este comando es permitir que el error siga un moving average, una media móvil. ¿Okay? Eso es lo que permite este comando. Entonces es un poquito diferente. Por eso es diferente en casi su totalidad. ¿Okay? Tiene una sintaxis muy diferente a la anterior. O sea, todo lo que uno ha visto en los dos comandos anteriores no es que no sirva, sino que la sintaxis acá es diferente. O sea, podemos hacer que este comando corra exactamente lo mismo, pero, la sintaxis es diferente, digamos. Porque, por ejemplo, nos toca especificar todas las variables al comienzo del comando, cosa que antes no teníamos que hacer. Y por separado le tenemos que decir cuáles son los regresores exógenos. Y por separado le tenemos que decir cuáles queremos que instrumente. O sea, es medio enredado el sistema de la sintaxis. ¿Ok? Y además tenemos que decirle por separado cuáles queremos que sean los instrumentos para las variables en nivel. O sea, es más raro, es mucho más flexible, es más complicado. Más complicado. Entonces vamos a correr este último comando, simplemente para que se vea que se puede obtener exactamente lo mismo de antes, solamente que está permitiendo un poquito más de flexibilidad en el modelo. Solamente que esto es muy diferente. Voy a poner acá para que se vea. Entonces, nos fijemos que acá nomás yo ya le tengo que decir todo. Desde el inicio, yo ya le tengo que plantear todo el modelo, entero. ¿Ok? Después yo le estoy diciendo acá, mire, estas son las variables que son estrictamente exógenas. Entonces, simplemente diferenciala por sí mismo en primera diferencia. Para que eso a uno le suena rarísimo, porque son estrictamente exógenas. Pero eso al final del día lo que el comando está haciendo, los otros comandos también están haciendo. ¿Ok? La otra que yo sí le estoy diciendo acá, y es medio raro, eso usa Lagrange, pero así está construido el comando. Acá sí le estoy diciendo, mire, agrégueme la variable de, es que acá yo ya le estoy diciendo, con este 0, yo le estoy diciendo que la variable LWH en T va a ser la variable dependiente. En esta parte yo le estoy diciendo, instrumenteme hasta el segundo rezago, ¿ok?
Esta variable depende hasta el segundo, sí, no instrumenta, agrega hasta el segundo rezago esto, ¿ok? Y utiliza hasta este rezago para instrumentar. O sea, es un enredo la anotación, un enredo. Va a correr lo mismo, ¿no? Va a dar los mismos resultados, pero esta anotación obviamente es hiper enredada y hay que entenderla muy bien. Entonces, hasta acá, por ejemplo, vendría a ser la parte que sería más Arellano Bond. Y esta parte que estoy agregando aquí acá al último sería la parte Blandel Bond. Es un enredo de aquellos. Y esto, bueno, esto sí no tiene mayor misterio. Pero es un comando muy enredado, honestamente. Especialmente comparado con los dos anteriores, o sea, la lógica cambia completamente. Pero es cierto, es más flexible. Es más flexible. O sea, nos permite más libertad, podemos poner esto acá, esto allá, o sea, sí es cierto que es más flexible. Ah, perdón, no es esto, que ahí tengo dos instancias de stat, esta es la última. Entonces, esta última parte la voy a correr simplemente a los efectos para que se vea que corre lo mismo que la anterior, solamente que la sintaxis es un enredo. La sintaxis es un enredo. Pero son 60 instrumentos, las estimaciones puntuales son las mismas. Creo que lo que cambia un poco son los errores, ¿o no? ¿Tampoco? No sé. Todo yo lo veo igual. Ah, no, hay algunos, por ejemplo, acá, int, a ver. No, yo lo veo igual. No sé. Pero para mí es lo mismo. Para mí es mejor, honestamente, la otra Bond o la antes que pasase a esto. Creo que uno tiene que tener muy buen argumento para pasarse a esto. No estoy seguro para que uno se enredaría con este comando. Pero está bueno saber por qué puede ser más enredado. ¿Ok? Y por qué el otro o sea, creo que se entiende más clarito. ¿Ok? Eh, entonces la idea, digamos, de esto, por eso sí lo agrega acá, por si uno se quiere enredar. O sea, básicamente este comando lo que está permitiendo es esto, está permitiendo que esto sea posible. Entonces, para la ecuación es en diferencia, entonces esto ya no es un instrumento válido, sino que tengo que usar este instrumento. Y para esta ecuación de nivel, esto ya no es un instrumento, sino que tengo que hacer esto. Yo creo que esa es la ventaja, que ya me parece muy enredado, honestamente. O uno puede tener buenos argumentos para suponer que eso es media móvil. Entonces, para permitir algo como eso, se tiene que modificar ligeramente el comando anterior que acabamos de correr, para que no se va a ver. Estoy cambiando un número. O sea, hay un solo número que le estoy cambiando al código. Veamos esto, acá dice 2 y acá dice 3. Es el único que está cambiando. ¿Ok? Acá. O sea, hay un número de diferencia entre las dos estimaciones. Está bien. Sí, o sea, eso es una posibilidad. Lo que le estoy diciendo es básicamente que utilice, en vez de que utilice esto, que utilice esto. Eso es lo que le estoy diciendo. Y en vez de que utilice esto, utilice esto. Ok. Es un medio bastante enredado, pero bueno, así está armado. Okay. Y corre, ¿no? O sea, este es el último ejemplo que tengo para hoy. Okay. Y va a correr, va a correr. Obviamente uno se puede meter más profundo en esto, pero ya hay más cosas. Siempre hay más. Siempre hay más. Y corre. Y me va a decir acá que utilizó desde el tercer rezago en la primera diferencia. El que creo que también hay que cambiar es este que está acá. ¿Ok? Pero ahí sí ya tendría que fijarme cuál cambio. Eh, y acá sí usó desde el 2. Fíjame cómo haría el cambio aquí para que use el que corresponde en nivel. En nivel. ¿Ok? Ya me fijamos. Pero creo que con esta última parte, por eso me estuve dedicando hoy a esto, creo que queda más claro que la clase pasada. La clase pasada creo que no se entendió nada de estos ejemplos. Estos ejemplos me parece que están mucho mejor explicados. Y de nuevo, si quieren saber más sobre este tema, en Cameron y Trivedi está bastante bien explicado. Eh,
cómo es la historia. Bien. Entonces, con esto, hasta acá yo me voy más por sobrado, satisfecho con lo que son paneles dinámicos. Ahora sí, hacemos nuevo tema. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto de las variables dependientes limitadas en panel. Supongamos por un segundo que tenemos un panel balanceado y vamos a tener datos. Vamos a suponer simplemente que tenemos datos a través del tiempo. Y como en estos modelos de modelo probabilidad lineal, Logit y Probit, vamos a suponer que Y y T toma dos valores. Obviamente hay que definirlos muy bien, que son esos dos valores, que es 0, que es 1. Hay que definirlos muy bien y hay que planteárselo correctamente. Lo que vamos a ver acá son diferentes tipos de modelos, digamos, para atacar esto en un panel. ¿Ok? Tenemos N observaciones para cada corte transversal y siempre sea, bueno, ya vamos a ver sin heterogeneidad o con heterogeneidad, siempre podemos pasarnos el modelo de probabilidad lineal. Siempre. ¿Ok? Siempre podemos plantear la probabilidad de esta forma. O sea, la probabilidad de que Y y T sea igual a 1. Eso no es el modelo más simple. El modelo más simple. Tiene las mismas limitaciones, predicciones por fuera de 0,1, tiene heterocedasticidad, tiene toda la vida. Tú toca tratar de corregir esto, pero esto va a ser permanente, ¿okay? por el modelamiento. ¿Okay? Obviamente que lo que se llama modelo índice, o index models, es que le cambia, en vez de tener esa función lineal, que es el modelo probabilidad lineal, le hago una transformación a esa función lineal. Esa es la idea. Típicamente tiene constantes, venir el tiempo, variables que cambian, o sea, podemos poner un montón de cosas ahí, o sea, eso no es un lío. ¿Okay? Puede contener rezago de variable dependiente, rezago de otra variable, obviamente, si ya estamos agregando rezago en la variable dependiente, que es lo que acabamos de ver, toca pasarnos a modelos dinámicos. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿okay? Que nos toca pasar a modelos dinámicos. No los vamos a cubrir acá a modelo dinámico cuando la variable dependiente de binario, no lo vamos a cubrir, pues ya es muy largo, o sea, no, sería extendernos más. Sí puede ocurrir que utilicemos rezago de otros regresores, eso sí puede ser. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos dos grandes modelos y vuelve a aparecer estos dos grandes modelos. Modelo Logit y modelo Probit. ¿Okay? Eso no tiene gran misterio, lo hemos visto el semestre pasado y es lo usual, Logit y Probit. Solamente con la única diferencia que acá, esto estamos haciendo en un modelo para panel, acá. ¿Mm? Y este modelo, así como está planteado, se puede estimarse por máxima verosimilitud. Exactamente así como está planteado. Y corre. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo corre este tipo de modelos. Pero lo que se ve acá no es demasiado difícil. O sea, entonces podemos hacer modelo de probabilidad lineal, podemos hacer Logit, Probit y no hay lío. Pero esto es importante, sin heterogeneidad no observada. Todo esto sin heterogeneidad no observada. ¿Okay? Sin heterogeneidad no observada. Y es que es una variable continua, podemos estimar el efecto marginal promedio, podemos utilizar la misma expresión que habíamos utilizado para cortes transversales, que esto no tiene ningún misterio. Esta es la derivada de la Logit o de la Probit, multiplicado para cada uno de los beta. Esto corre, no hay ningún problema. Esto obviamente va a ser en el escenario de Logit o Probit. Y también podemos tener una estimación para o sea, esto lo calculamos para cada periodo, ¿ok? Y después lo estimamos para a través de todos los periodos. Esto es para un periodo, para todos los individuos, y esto es para todos los periodos. Entonces podemos terminar obteniendo un efecto marginal promedio de esa variable para todos los periodos, todos los individuos. ¿Ok? Un promedio. ¿Ok? Se puede, corre, no es difícil, el álgebra no es complicado. No es complicado.
Y obviamente, si se han incluido suficientes rezagos de Y y de los regresores, se dice que el modelo es dinámicamente completo, pero de nuevo, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de agregar rezago de la dependiente. ¿Mm? Y que el modelo sea dinámicamente completo significa que estamos modelando correctamente, que con todo lo que hemos agregado, ¿ok? Estamos modelando correctamente. Eso es lo que es dinámicamente completo. O sea, básicamente que estamos, o sea, que estamos explicando lo suficientemente bien la dinámica del modelo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si eso es cierto, si es dinámicamente completo el modelo, entonces se pueden confiar en los errores usuales, o sea, suponer que no hay heteroscedsticidad, suponer que no hay correlación serial, y todo lo que hacemos por estimación de máximo de verosimilitud funciona bien. Entonces, hasta ahí no hay lío. ¿Okay? Obviamente, típicamente para que eso sea dinámicamente completo, y ahí es donde viene un poquito el enredo, pero lo dejo así como un ítem, voy a ver si no les agrego algunos ejemplos de eso, de agregar rezago de la dependiente, ¿ok? Eso puede ser complicado, ¿ok? Entre los regresores, ¿ok? Sí o sí, o sea, porque es una forma de corregir la heteroscedsticidad serial, la correlación serial. Pero hay que pensarlo bien, ¿ok? Obviamente, si hacemos eso, nos toca pasar a paneles dinámicos. Estamos haciendo eso. Entonces, vamos a ver si encuentro un buen material donde esté bien explicado el tema. Paneles dinámicos para variable dependiente en unos paneles. O sea, ya nos vamos sofisticando más. ¿Okay? Obviamente, si hacemos eso, una cosa simple, este es el caso más simple. La forma fácil de ver esto es correr el modelo, computar los residuos, hace un modelo logit, digamos, de Y en los regresores y los residuos de la regresión, eso es lo que estamos haciendo, y ver si en el rezago, o sea, una prueba de correlación serial, básicamente, hay un T significativo o no. Si no es significativo, entonces tenemos evidencia que el modelo es dinámicamente completo. O sea, casi siempre es un tema de prueba de correlación serial. Si la prueba me da bien, estoy bien parado. ¿Ok? Crucémoslo, veo que uno no tenga que hacer esto, pero típicamente uno sí tendría que hacerlo. Ahora sí nos pasemos a esto. Y ahí es donde viene la parte complicada de esta discusión. Cuando sí hay heterogeneidad, bueno, estamos sí queriendo modelar la heterogeneidad no observada. Ahí es donde viene la gran discusión. Entonces, acá sí va a ir más despacio. Pero lo anterior es más sencillito, no es tan complicado. Y de nuevo, ya voy a buscar un buen ejemplo donde vayamos haciendo esto con heterogeneidad, sin heterogeneidad y demás. Ahora, la heterogeneidad siempre, y acordemos que esto estábamos queriendo modelar probabilidad. O sea, acá no, ya suponemos que esto ya hemos descartado uno. Acá sí aparece la heterogeneidad no observada. Y obviamente, si esto es así, esto es el modelo de probabilidad lineal. ¿Ok? Modelo de probabilidad lineal. Entonces, si suponemos, por eso puede ser muy fuerte, pero supongamos por el momento estricta exogeneidad. Entonces podemos escribir esto. Podemos escribir que vamos a condicionar esto en todo el pasado y todo el futuro de X. Podríamos, de hecho, hasta poner una X mayúscula grande ahí, pero bueno, esto es bajo el efecto de ser exhaustivo. Podemos escribir esto. Que si condicionamos en todo el pasado y todo el futuro, es lo mismo que si modelásemos en el periodo T. Eso es medio fuerte, pero está bien. Es para los efectos de que esto sea fácil de manejar. Entonces, la idea es que si tenemos entre esos regresores varios regresores que varíen a través del tiempo, podemos hacer la estimación de efectos fijos. Y ya. ¿Ok? Y ya. No hace falta complicarnos. No hace falta complicarnos. ¿Por qué? Porque básicamente eso elimina, veamos, la heterogeneidad no observada. Elimina la heterogeneidad no observada. Pero simplemente bueno, ya me voy a fijar después. Y esto es cero. ¿Okay? Fija bien. Creo que hay un typo por ahí. Está en C, esto está con A, ya me voy a fijar bien. Pero estoy seguro que por acá, por aquí, debe haber algún typo. Ya me voy a fijar bien.
seguro. Obviamente, esto se tiene que estimar por errores clúster para corregir por correlación serial y errores clúster, no simplemente BCE rows, sino que errores cluster ID. ¿Okay? Eso corrige ambas cosas. Típicamente a la gente le gusta esto. ¿Ok? Porque típicamente los betas pueden ser interpretados fácil, dan unas estimaciones razonables de los efectos marginales promedio y vamos a ver lo del Logit Probit enseguida para panel, pero típicamente la gente ya con esto es feliz. Con esto ya es feliz. Me parece que, de nuevo, creo que hay un par de correcciones que tengo que hacer acá en esta ecuación me parece que tengo que hacer una corrección y acá también. Me parece que hay un par de problemas acá para que quede más amigable. Lo voy a revisar. Prometo revisarlo para la clase que viene. Pero típicamente la gente es feliz con esto. ¿Por qué? Porque con efecto fijo, y lo hemos visto 1000 veces, es súper fácil eliminar la heterogeneidad no observada con la media a través de los individuos, o sea, la transformación within y funciona. ¿Okay? Eso funciona. Entonces, mensaje 1 es, si ustedes están en panel y están felices con el modelo de probabilidad lineal, quieren estimar más o menos bien los betas, betas de nuevo, variables que muten a través del tiempo, modelo de probabilidad lineal en general funciona bastante bien. ¿Okay? Veamos ahora, no sé qué tanto veamos porque ya estamos cerca de las 6, pero no importa, lo vamos a ver por arribita y vamos a volver a repasar esto cuando comencemos la próxima clase. Pero este punto es importante. Los GT Probi tienen un problemón. El problemón de que el AI queda dentro de la función. Eso es lo que va a molestar como nunca. O sea, básicamente ya no es lineal. Entonces ya eliminar el AI no es tan fácil. ¿A dónde viene el gran problema? Con la transformación within se resta y chao. Acá no. ¿Okay? Y básicamente en Logit, cambiamos esta función por la función Logit. O sea, eso no nos va a generar lío. De hecho, uno podría hacer todo el análisis con G y sale, pero lo dejamos así, como lo tenemos hasta ahora. Típicamente el interés está en efectos parciales, digamos. Supongamos que X es continua, entonces lo que a uno le interesa es calcular, por ejemplo, cómo cambia la probabilidad de que Y sea igual a 1, condicional a estas cosas, obviamente, cuando cambia X y T. Y acá se nota también de vuelta. Los efectos parciales van a depender de la heterogeneidad no observada que está acá adentro. ¿Cómo hago? Si no la puedo, o sea, no la puedo sacar. Entonces ahí va a ser un problemón. Entonces ahora el valor de esto para cada individuo y para cada periodo va a cambiar. Entonces eso es un enorme enredo. Enorme enredo. ¿Okay? Obviamente el ciclo sigue dependiendo de beta. Y obviamente podemos tener variables discretas, variables multinomiales. O sea, eso no va a cambiar. Tenemos uno, por ejemplo, este de una binaria. 1, 0. Sí, pero va a seguir molestando ahí. También puedo escribir que también depende de todas estas cosas. Entonces eso es un problemón. Y obviamente también, y hay gente, y yo he visto en un libro que se dedica mucho a este tipo de modelos, podemos hablar de la odds ratio, y hay gente que directamente le gusta presentar la odds ratio. Porque dice, mire, es que la odds ratio no depende de... O sea, puedo cancelar esto que está acá con esto que está acá. Y chao. Y yo les insisto a la gente, sí, eso técnicamente es cierto. Y nos despreocupamos quizás por el tema de que molesta esa cosa ahí que no, porque no depende ya de, ya tengo que un par de typos, o sea, supongo que los hayas arrastrado es no sé, eso es porque, como un tema de notación. El tema para mí todo el santo tiempo con esta historia es sobre si nos parece que odds ratio es un parámetro de interés.
Esa es la duda que surge todo el tiempo. Y coincido en eso con Woolrich. Porque aquí me está diciendo, y hay que leer la ecuación que está a la izquierda. El odds ratio, más allá de que esto sea panel, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo cómo cambia la probabilidad de que Y sea igual a 1 cuando cambia una variable X a cuando cambia una variable, otra variable, una variable H. Esto es H. Bueno, esto no debería ser T, deberíamos ponerle, no sé, la próxima vez, no, la próxima vez no, ya. X, T, no le pongamos T, TH. Bueno, está TH, TJ. No, pongámosle IT, IT1. Ahí está, IT1. Y le pongamos IT2. ¿Vale? Que igual se entiende la idea. Entonces le vamos a cambiar esto, entonces le vamos a poner IT1 y esto va a ser IT2, otra variable. Entonces esto va a ser beta 1 y esto va a ser beta 2. Ahí está. Y se entiende igual la idea. ¿Okay? Se entiende igual la idea. No le estamos cambiando y creo que se entiende mejor para que no sea un tema dinámico. Parece que es algo dinámico y no es dinámico. Le estamos cambiando entonces, estamos queriendo ver cómo cambia la probabilidad de que sea igual a 1 cuando cambia 1, la variable 1. Y lo de abajo es otra variable cuando cambia la variable 2. Entonces es un cambio marginal sobre otro cambio marginal. Esto es medio raro porque es un cociente de dos efectos marginales. Y entiendo, es como, sí, es cierto, eso no depende de X ni de A, pero no deja de ser un enredo. ¿Cómo cuernos interpreto eso? Y además las dos variables tienen que ser continuas. Y es como el efecto relativo de una variable respecto del efecto relativo de otra variable. El efecto en Y. O En Y. Sí. Entonces, o sea, a ver, no estoy diciendo que en cierto escenario eso pueda ser interés, pero es bien enredado. Especialmente porque tenemos que también lidiar, por ejemplo, con las unidades, no solamente con todo el modelamiento, sino además con las unidades de X1 y de X2, que vayamos a ver cuáles son. Entonces, no sé, o sea, entonces por eso yo voy a seguir la postura de Woolrich y me voy a pasar a otro lado. ¿Okay? Es lo que hace decir, bueno, si esto es cierto, pero en realidad lo que a uno le importa es los efectos marginales, que dependen de todas estas cosas. Eso es lo que realmente a uno le interesa. Dicho eso, ¿qué tengo que suponer sobre beta y sobre A? Sobre A, ahí es donde va a estar el nudo de esta historia. Para estimar adecuadamente los efectos marginales. Donde está el enorme problema de toda esta historia. Y entonces ahí se vuelve bien enredada esta cosa. Entonces lo que dice él, le dice, mire, hagamos una cosa fácil, tome usted una muestra, esto es lo típico, en un corte transversal, dice, una muestra de un corte transversal. Y nosotros típicamente vamos a estar interesados en esto, en la esperanza de Y y T, dado estas cosas, le vamos a poner A con otra letra, pero sigue siendo A. Y eso le vamos a llamar M. Ya se va a entender por qué. Yo también traté de evitar esta notación, pero yo entiendo. Yo hoy en día sí creo que esta es la forma de presentarlo, porque si no, la notación se vuelve enredadísima. Este es el vector de heterogeneidad no observada. ¿Okay? Esa es la idea. O sea, entonces acá vamos a meter toda la heterogeneidad no observada que estamos viendo. Entonces, la idea es que nosotros estamos interesados en efectos parciales de una variable, alguna variable, la que sea, no me importa cuál, pero hay alguna variable que sí nos importa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a querer hacer es ver un tita, por ejemplo, digamos, lo voy a llamar tita, yo sé que suena medio raro, pero es básicamente esto, cómo cambia esa esperanza o valor esperado de m cuando cambia una variable j a través del tiempo, me da igual. Y eso es lo que quiero evaluar. ¿Ok? Y dado eso,
Lo que quiero calcular es el efecto marginal promedio a través de la heterogeneidad no observada. O sea, lo que estoy queriendo sacar, entonces, en pocas palabras, es el efecto, o sea, voy a calcular esto, recordemos que lo que tenemos que calcular entonces son probabilidades, y queremos calcular cómo cambia esa probabilidad. Entonces, una de las cosas que puedo hacer fácilmente es calcular cuál es el cambio en esa probabilidad a través de todos los individuos según su heterogeneidad no observada. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. En el vector, exacto, de toda la heterogeneidad no observada, un promedio. Solamente que acá está escrito con una notación un poco más rara, digamos. Pero esa es la idea. Esta es la idea. Entonces, básicamente, el efecto marginal promedio, que es lo que realmente nos importa, average marginal effect, lo vamos a escribir así, también va a estar conectado a través de lo que se llama, lo que por lo menos Wooldridge le llama, average structural function, que es esto que está acá. Pero es la misma historia, de acá nos podemos ir para acá o de acá para acá. Pero es más fácil lidiar un poquito con esto, ¿ok? Con esto último. O sea, básicamente porque el efecto marginal promedio es esto que tengo acá, pero tita, también yo lo puedo, esto tita que tengo acá, yo sé que es esta cosa que tengo acá. Entonces, yo lo puedo ver a un efecto marginal promedio sobre como el cambio en la average structural function cuando cambia esa variable continua. Una forma de verlo. Una forma de verlo. Y ya vamos a ver por qué él se concentra en eso. Entonces, vamos a hablar muchas veces en esta discusión, muchas veces vamos a hablar de la average structural function y vamos a estar un medio obsesionados en la average structural function, pero no es porque sí, es porque de ahí vamos a obtener los efectos marginales promedio, que es lo que realmente nos importa. ¿Ok? Por eso va a ser importante. ¿Ok? Porque estos modelos, de nuevo, no son no lineales. Por eso, si no se acuerdan, hay que repasar Logit y Probit en cortes transversales. Porque recordemos que en Logit y Probit de cortes transversales siempre estamos calculando efectos marginales promedio porque ahora tenemos el mismo problema que hemos tenido toda la vida, que es que ahora el efecto parcial ya depende de en dónde estamos parados en la población. Y estos efectos marginales promedio se van a conectar de esta forma. ¿Okay? Ese M va a ser G, esto ya lo acabamos de ver, no es difícil. Y esto entonces, esto está conectado con esta historia, que ya también lo acabamos de ver, lo acabamos de calcular. Entonces el efecto marginal promedio, en el modelo ya que nos atañe, se puede escribir de esta forma. ¿Ok? Porque o sea, entonces básicamente a lo que nos va a llevar toda esta discusión, y es lo que nos va a llevar a las próximas clases, por lo menos 2 o 3 clases nos va a llevar, es que la única forma de que podamos hacer este cálculo, que es el efecto marginal promedio, porque esta esperanza es a través de la heterogeneidad no observada, la única forma que podemos hacer ese cálculo es hacer supuestos sobre esa heterogeneidad no observada. Ese va a ser el lío. ¿Ok? Entonces, básicamente los diferentes modelos, los diferentes modelos en esta literatura se diferencian respecto a cómo yo estoy suponiendo Y, cómo se distribuye Y con AI. Esa va a ser la gran diferencia. ¿Okay? Entonces vamos a llegar hasta acá hoy, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, y ya va a ser no solamente Y, sino la distribución entera de Y con AI. Eso va a ser lo fundamental. En función de eso se va a hablar de efectos aleatorios, efectos fijos o efectos aleatorios correlacionados. Igual que antes, con la gran diferencia importante que ahora nos toca modelar toda la distribución y no solamente la esperanza o la covarianza. Eso va a ser lo enredado. ¿Okay? Entonces llegamos hasta acá hoy, para no adelantarnos mucho más. Pueden ver que estamos bien. Yo creo que la primera parte de la clase se destinó a estos ejemplos. Y me voy a revisar bien esto porque la anotación al principio no me termina de convencer. Entonces llegamos hasta aquí hoy. ¿Okay? Entonces vamos a llegar hasta acá y vamos a ir viendo estos otros supuestos y demás.